Este programa es de clasificación B, bajo la supervisión de un adulto. Tipo de contenido F, educativo, formativo y cultural. Obsesión Radio presenta Historias para un Diván Internacional, un programa de radiovisual que busca contribuir a la salud y al bienestar de la sociedad a través del diálogo y la tertulia de historias de vida usando la psicoterapia analítica, además con invitados expertos en temas de interés colectivo. Historias para un Diván Internacional es conducido por el Dr. José Santos Morocho. Bienvenidos. Bienvenidos a un programa de Historias para un Diván. Hoy hablaremos sobre el embarazo en la adolescencia y la repercusión familiar, social en la salud sexual del adolescente. Esta transmisión estamos a través de Obsesión Radio FM y al mundo a través de www.obsesionradio.com. Síguenos en las redes sociales. La noche de hoy estamos con un invitado de lujo para hablar sobre el embarazo en la adolescencia y su repercusión familiar, social en la salud sexual. Hoy nos acompaña el doctor Bernardo Vega Crespo. Él es doctor en medicina y cirugía, especialista en ginecología y obstetricia. Tiene un diplomado en investigación universitaria, un diplomado en didáctica comunitaria y evaluación, un diplomado en Colombia, en coloscopía y patología del tracto genito inferior. Es magíster en investigación de la salud y candidato a PhD por la Universidad Gante, ¿no? de Bélgica. Tiene una experticia de más de 20 años en la práctica médica y en la docencia universitaria, importantes cargos administrativos. Además de investigador con múltiples proyectos y cargos, numerosas membresías de los cuerpos colegiados más importantes del país, del Ecuador. Él es autor de varios artículos científicos publicados en Latindex y en Scopus. Doctor, bienvenido. Este es el currículum, un resumen. En realidad pasáramos hablando toda la noche de su currículum. Bienvenido, doctor, a Historias para un Diván. Muchas gracias, José, por la invitación. Definitivamente, creo que el programa que usted lleva adelante cumple con un objetivo y es informar y generar reflexión y conciencia en la ciudadanía, sobre todo con temas que definitivamente son necesarios que sean abordados desde un enfoque interdisciplinario, desde una visión amplia. Y el tema de embarazo en adolescente definitivamente considerado como un problema de salud pública. Y me llamaba la atención hace unas semanas. La televisión alemana, la Deutsche Welle, hizo un reportaje y publicó un artículo en el que decía que las causas del subdesarrollo en América Latina principalmente están cifradas en dos temas: la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos, como es la corrupción, y la segunda, el embarazo en adolescente. Y un tema necesario para abordarle hoy. No se pierda por favor este programa, sígase conectando a nuestra página y a través de la web también escucharnos. Saludamos a México, que están ya en nuestra sintonía, y también a Argentina, que está retransmitiendo este programa. Bien, vamos a los auspiciantes, doctor, y enseguida regresamos, ¿sí? No te desconectes de la señal de Obsesión Radio. Enseguida volvemos. Inicio del espacio publicitario. Clixel Compu tiene todos los celulares de última tecnología en las mejores marcas y a los precios más bajos. Celulares con doble y triple chip, recargas, tarjetas, cargadores, memorias, parlantes, audífonos Bluetooth y mucho más. Clixel Compu te ofrece el mejor servicio técnico. ¿Para qué buscar más? En Clixel Compu tenemos todo. Encuéntrenos frente al Mercado 10 de Agosto, calle General Torres 1084 y calle Larga esquina. Ferretería Luminar ofrece a toda su clientela útiles para la construcción, herramientas y soluciones de materiales para las necesidades del hogar. Ventas al por mayor y menor. Ferretería Luminar, de su propietaria Paola Chabla, te espera de lunes a domingo de 7 de la mañana a 7 de la noche. Ubicados en Cuenca, calle Larga 1084 y General Torres. Ferretería Luminar, los mejores precios y productos garantizados. En
Agroveterinaria El Campo del Dr. Enrique Álvarez encuentra alimentos balanceados, concentrados proteicos, medicinas y accesorios para mascotas, ganado y animales domésticos. En Agroveterinaria El Campo atiende el Dr. Enrique Álvarez, médico veterinario, quien pone su experiencia al servicio de la salud de tus animales. Agroveterinaria El Campo es auspiciante de Obsesión Radio. Visítanos en Cuenca, General Torres 512 y Calle Larga. Los mejores ingredientes, la mejor sazón de la cocina internacional y una atención cálida hacen de Donkey Dog el mejor lugar de Cuenca para disfrutar de los más ricos burritos, tacos y hot dogs. Además, Donkey Dog ofrece una variedad de snacks como nachos con queso, la rica carroza mexicana y las más dulces y saludables bebidas. Donkey Dog, auspiciante de Obsesión Radio, se encuentra junto al Parque de San Blas, calle Manuel Vega, esquina. Servicio a domicilio llamando al 283-9982. ¿Tu inmueble? ¿Estás pensando en comprar la casa de tus sueños? ¿Quieres alquilar un departamento? Obsesión Radio te brinda la mejor opción. Llama al 099-950-0148. No lo dudes. Contacta ahora mismo con la arquitecta Esperanza Sánchez, agente inmobiliaria con experiencia y honestidad en la gestión y comercialización de bienes inmuebles. Garantiza un asesoramiento y gestión de calidad. Recuerda, 099-950-0148. Arquitecta Esperanza Sánchez, experta en transacciones inmobiliarias. Esta noche vamos a conversar con el doctor Bernardo Vega Crespo sobre el embarazo en la adolescencia y la repercusión familiar en la salud sexual y la parte social también. El doctor Bernardo Vega tiene su consulta en Clínica Vega, ubicado en la Bolívar 1016 y Padre Aguirre. Salen acá los números, el 099-8276-441, el celular del doctor Bernardo para asistirle en todos los problemas de salud relacionados con ginecología y obstetricia, relacionados con el tracto genital inferior, ¿no es cierto? Es la especialidad del doctor. En realidad esta noche no se olvide que estamos en vivo y de compartir y hacer las llamadas. Estamos dispuestos a colaborar con ustedes. Doctor, el embarazo en la adolescencia y la repercusión y su repercusión en la familia, en la sociedad y en la salud nos marca a nivel mundial una tasa de embarazo adolescente que se estima en 46 nacimientos por cada 1,000 niñas. En América Latina y el Caribe tiene la segunda tasa más alta de embarazo adolescente en el mundo, estimado en 66.5 nacimientos por cada 1,000 niñas y entre el 15 a 19 años. La Organización Panamericana de la Salud, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud están preocupados por estos reportes. Ecuador tiene una tasa de embarazos en adolescentes de 10 a 19 años del 78%. Es decir, 40 niñas son madres cada semana en el Ecuador. Guayas, Pichinchi, Santo Domingo, la última investigación y reporte da como los más prevalentes, ¿no? Se estima que cada año el 15% de todos los embarazos ocurren en adolescentes menores de 20 años y 2 millones de niños nacen de madres con edades entre 15 a 19 años. Frente a este problema, doctor, estamos como uno de los principales minadores de nuestra sociedad. ¿Qué podemos decir, doctor? Bueno, definitivamente las estadísticas son bastante claras y nada alentadoras. Yo diría que definitivamente un indicador del desarrollo social y económico de un país puede tomarse el embarazo en adolescente. Usted tiene una clara definición de aquellos países con ingresos bajos o con ingresos económicos bajos, alta prevalencia de embarazo en adolescente. Indicadores, por ejemplo, en América Latina dan una clara diferencia de lo que sucede en países desarrollados como Estados Unidos, donde obviamente el embarazo en adolescente es menor. Sin embargo, a medida que vamos avanzando en
Centroamérica tenemos tasas que oscilan entre el 80 por 1.000 nacidos vivos de embarazo en adolescentes, y en la región andina definitivamente nada orgullosamente el Ecuador ocupa el primer lugar. Es decir, comparando las tasas de embarazo en adolescente con Chile, Argentina, Perú, Bolivia, nosotros estamos en primer lugar, y en Sudamérica el único país que nos supera es Venezuela. Que conocemos las altas tasas y sobre todo la dificultad de acceso a información, acceso a medicamentos y la situación de vulnerabilidad social en este país. Pero más allá de eso, lo alarmante es que definitivamente en países en desarrollo como el Ecuador, el incremento del embarazo adolescente ha sido constante en los últimos 20 años. Un 10% en adolescentes de 15 a 19 años, pero un 75% en adolescentes de 10 a 14 años. Es decir, los adolescentes que tienen entre 10 a 14 años cada vez se embarazan más que el resto de edades de la adolescencia. Como bien lo mencionaba, la adolescencia va entre los 15 a 19 años. Sí, doctor. Nuestra constitución considera que un embarazo antes de los 14 años se considera una agresión sexual hasta demostrar lo contrario. Así es, doctor. Cada año alrededor de 2.400 adolescentes en nuestro país, en el Ecuador, son madres. Y alrededor de 56.000 adolescentes entre 10 a 19 años son madres en nuestro país. Tenemos, por ejemplo, registros en las últimas estadísticas nacionales que prácticamente alrededor de 400 adolescentes han sido madres antes de cumplir los 13 años de edad. 13 años de edad. Entonces, eso da cuenta de que definitivamente es necesario hablar en familia, es necesario hablar en casa, es necesario obviamente tener los conocimientos suficientes para poder obviamente orientar a nuestros hijos, a los adolescentes, para una toma de decisiones adecuadas en el campo de la salud sexual y reproductiva. Más allá de las estadísticas, como mencionaba, el embarazo en adolescentes tiene repercusiones en las esferas biológicas, psicológicas y sociales definida como salud. Sí. El bienestar biológico, psicológico y social, que definitivamente pasa factura al Estado. En lo biológico, por ejemplo, un adolescente que se embaraza mientras más temprano es el embarazo, mayores riesgos obstétricos tiene. La edad ginecológica para una madre, ¿de qué edad estamos hablando, doctor? Se considera, no se puede decir cuál es una edad óptima para embarazarse. Eso ya es una decisión. Sin embargo, todos los embarazos que se dan antes de los 15 años, cuando no se ha completado el desarrollo de mucho riesgo. El desarrollo corporal del adolescente genera un riesgo biológico. Es por eso que prácticamente 2 de cada 10 mujeres que mueren en nuestro país son adolescentes. Es decir, reducir el embarazo en adolescente se reduce o disminuye las posibilidades de muerte materna. 2 de cada 10 recién nacidos que mueren en nuestro país son hijos de madre adolescente. Y vuelvo. Reducir el embarazo adolescente reduce a su vez la mortalidad neonatal, que son 2 prioridades en la salud pública. En la salud pública. Estamos hablando con el doctor Bernardo Vega sobre el embarazo en adolescentes. El doctor tiene una investigación realizada del proyecto Cerca, ya le vamos a decir que nos cuente un poquito, realizada en 3.303 adolescentes entre 12 y 18 años, aquí en la ciudad de Cuenca, en los colegios urbanos y rurales. Los resultados son alarmantes los que ha encontrado, ¿no? Se dice que el inicio de las relaciones sexuales en los adolescentes, en varones, inicia antes de los 14 y las mujeres a los 15. Estamos hablando del 4.21% de los varones que ya inician su actividad sexual previa, incluso sin información. ¿A qué se debe este fenómeno, doctor? Bueno, realmente es algo que pudimos encontrar en esta investigación que fue financiada por la Unión Europea, y terminamos esta investigación en el 2014 y justamente después desarrollamos otros proyectos, uno que se llamaba GEAS, en base a los hallazgos del primero. Lo primero que partimos de una hipótesis, o justamente buscamos con el proyecto Cerca identificar cuáles eran los factores relacionados
con el inicio temprano de relaciones sexuales y obviamente el embarazo adolescente. De manera muy reduccionista podemos decir que son dos cosas: inicio temprano y no uso de anticonceptivos. Pero no queda allí el asunto, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas de un inicio temprano de relaciones sexuales? Primero está de manera bastante superficial el género, ¿no? Claro. Los varones, como usted bien lo mencionó, tenemos a un inicio más temprano de relaciones sexuales del hecho de ser varón, el hecho de tener una presión de pares, el hecho obviamente de encajar dentro de un estereotipo de masculinidad, ¿no? Sí. Implica e impele al adolescente a iniciar relaciones sexuales para no ser, digamos así, marcar una diferencia con sus compañeros. Por el otro lado, también veíamos que en las adolescentes mujeres la autoestima y las concepciones de género jugaban un rol sumamente importante en el inicio de relaciones sexuales. ¿Qué quiero decir con esto? Aquellas adolescentes que tenían una buena autoestima y una buena concepción de género, es decir, comprendiendo o empoderándose que ellas son capaces de tomar decisiones, que el género no solamente es esa construcción social que nos marca diferencias y que nos marca estereotipos de comportamiento, sino que ellas se empoderan de sus propias realidades y obviamente pueden resistir y decir no a una relación sexual que muchas veces puede ser forzada, no hablamos de violaciones, sino forzada socialmente para encajar dentro de un grupo, reduce el riesgo, ¿no? Claro. Entonces, género, autoestima, pero también va de la mano con información, ¿no? Desinformación, diríamos. Dios. Bueno, aquellos adolescentes que tienen mejor información obviamente tienen mejores posibilidades, primero, de usar un método anticonceptivo y segundo, de obviamente analizar las circunstancias y evitar y decidir tener o no una relación sexual. La segunda también es la comunicación. Y en este punto entra bastante la familia, ¿no? Si los radioescuchas hacen una retrospección en sus vidas y recuerdan cuando comenzaron a escuchar sobre sexualidad o la educación sexual, muchos de ellos no van a encontrar ese punto. Muchos de nosotros hemos crecido siendo autodidactas y los padres de familia, que somos la principal fuente de información según las investigaciones que hemos tenido, no están en posibilidades de conversar y de comunicarse. Por otro lado, la vergüenza, el miedo que la propia adolescencia tiene, impide que obviamente el adolescente se comunique abiertamente con sus parejas, con sus amigos, de una manera adecuada en salud sexual y reproductiva. Y por otro lado, el acceso y consejería en centros de salud son sumamente importantes. Simplemente lo que veíamos, estar en la cola de un servicio de salud de gente de distintas edades y muchas veces en la comunidad donde la gente se conoce entre sí, y es un obstáculo para que el adolescente pueda buscar una consulta para uso de métodos anticonceptivos. De ahí que necesariamente la política pública debe acompañar a los hallazgos de la investigación para generar procesos que permitan y garanticen el acceso a los servicios de salud. Es decir, entre lo que encontramos justamente el empoderamiento, la autoestima, el género, la información, la comunicación y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva son unos de los elementos fundamentales para esta situación. Y definitivamente la familia juega un rol fundamental. Una de las preguntas que hacíamos en este proyecto de investigación: ¿cuál fue su fuente de información? Partiendo del hecho que los adolescentes no, a diferencia de lo que se cree vulgarmente, no manejan información adecuada en salud sexual y reproductiva, pero la principal fuente de información en salud sexual y reproductiva eran sus padres, los padres de familia. Y ellos esperaban que los padres de familia den la información. La segunda fuente de información son los maestros, los profesores de escuela, de colegios. Muy criticados porque hay padres que no están de acuerdo en la educación. Y más allá, a lo mejor ya hicimos algún análisis posterior también sobre la información de los padres. Pero la tercera fuente de información venían justamente con sus parientes, y la cuarta, los médicos. Y en los 4 grupos encontramos realmente deficiencia de conocimientos.
Por ejemplo, cuando les consultamos a los adolescentes cuánto conocían ellos de salud sexual y reproductiva, solamente el 40% respondió que ellos conocían, o sea, consideraban que ellos conocían. Cuando les preguntamos, cuando les preguntamos a los padres, básicamente el porcentaje llegó a un 52%. Cuando hablamos de profesores fue bastante similar, un 53%. Es decir, las principales fuentes de información desconocían la información que se podía dar. Y aquellos que tenían información sentían miedo, vergüenza en conversar sobre esos temas con sus hijos, y además afirmaban que no tenían las habilidades y destrezas para comunicarse de este tema con sus hijos. Es decir, se vuelve un círculo vicioso donde obviamente se podría romper cuando los padres de familia, los profesores de los colegios, la familia de los adolescentes del entorno hable un mismo lenguaje. Y es adicional a esto, encontramos un factor bastante importante, que los propios profesionales de la salud tenemos también nuestra percepción individual sobre lo que debe ser idealmente una sexualidad, y muchas veces los propios profesionales de la salud éramos los que limitábamos el acceso a los servicios de salud a los adolescentes. Un ejemplo que se me viene a la mente, ¿no? Un adolescente de 14 años que llegó a un servicio de salud buscando un método anticonceptivo, y el profesional le dijo que definitivamente ella estaba muy pequeña para tener relaciones sexuales, y que obviamente lo que le aconsejaba es que suspenda. Lo que sucedió a continuación es que se dio un embarazo. Un embarazo no deseado. Entonces son situaciones donde definitivamente debemos reflexionar las situaciones internas dentro de los referentes para el adolescente, que debe manejar condiciones adecuadas de información, es decir, la responsabilidad de ser padre, la responsabilidad de ser maestro, la responsabilidad de ser un profesional de la salud, implica esa serie de habilidades que permitan obviamente comunicarse con sus hijos, con sus hijas, doctor, y con las personas. La diferencia básicamente también está en el asunto cultural, ¿no? Eso es un papel trascendental que marca pues el inicio y el fin de los problemas psicosociales. Y definitivamente eso es lo que marca la diferencia entre los países que tienen bajas tasas de embarazo adolescente con países que tenemos alta tasa. Eso es uno de los temas de mayor preocupación en la sociedad ecuatoriana, que se mezclan los valores morales, los valores aparentemente adoctrinados, doctor, adoctrinados por una idea, una cultura de religión y lo que es la educación. No se dan cuenta que esto del embarazo adolescente pues es un detonante para unos múltiples problemas sociales. Uno de ellos la pobreza, la falta de educación en una madre, porque cuando la chica se embaraza, termina prácticamente su vida, ¿no? Decían unos pacientes, mi vida se terminó, mi vida, no sé cómo, tantos miedos que venían a la mente, tantas cosas que tenía yo como persona, que al momento de estar criando a otra persona pequeñita acá, tengo 12 años, tengo 13 años, 14 años, doctor, y ya estoy embarazada. Sí, definitivamente yo pienso que un aspecto cultural es sumamente importante. 12 años y un embarazo es una niña. Embarazada no es una adolescente, embarazada es una niña. Es una niña. Y obviamente la mayor parte de veces producto de una violación. Doctor, aquí en esto contaban que parte en un estudio realizado sobre el embarazo adolescente, decían que del mayor factor que influye en el embarazo de un adolescente es la coacción. ¿Qué entendemos por coacción? La obligación o las mentirillas que entre adolescentes se dicen para obligarle a tener relaciones sexuales. Mire, antes de pasar, realmente me parece sumamente importante lo que usted mencionaba, para no dejar la idea flotante. Sí, doctor. Que el embarazo adolescente es la puerta de entrada a la pobreza, es verdad. Sí. Por cada hijo que tenga una mujer, se reduce en 2 años las posibilidades de continuar un estudio. Eso está demostrado. Por cada hijo que tenga una mujer, o una pareja, se reduce a un 15% el ingreso familiar. Entonces, evidentemente, si usted no culmina sus estudios,
o no tiene un título que le permita un ejercicio profesional, las posibilidades, o por lo menos un arte, un oficio, las posibilidades de encontrar un trabajo bien remunerado no van a estar presentes. Son pocas. Las posibilidades, evidentemente, de tener una perspectiva es sumamente negativa. Ahora, el asunto de la cohesión y la coacción para tener relaciones sexuales es bastante fuerte, ¿no? Sí. Fíjese que de alguna manera nosotros como sociedad hemos normalizado el embarazo en adolescente. Y no solamente de varón, no solamente entre la pareja, doctor, también entre los padres que ejercen coacción a la niña al decirle no tengo para darte los estudios, no tengo para tal cosa, le obliga a que busque una fuente, le obliga a que busque quizás una pareja mucho mayor a ella. Hay la presión social, sí. Hay la presión social justamente a que para encajar, sobre todo en el grupo de varones, para encajar dentro de un grupo, que no ser la típica persona que todavía no ha tenido una experiencia sexual, el varón inicia relaciones sexuales y muchas veces hay estas aversiones y estas perversiones en el pensamiento y en la cultura de las personas que para que el varón siga siendo varón son forzados a tener relaciones sexuales inclusive en prostíbulos y llevados por sus padres, llevados por sus tíos o los amigos, etcétera, para que teóricamente no haya una desviación en su conducta sexual y siga siendo varón, entre comillas. Es una presión que viene de todo lado. Y sobre todo la segunda parte, ¿no? Nosotros definitivamente veíamos situaciones bastante complejas cuando el proyecto de vida se ve truncado. Es decir, el adolescente muchas de las veces dentro de su propia forma de ver las cosas es inmediatista, no piensa futuro. Claro. Máximo planifica un par de horas. Un poco, y esto es, ¿no? Y muchas de las veces eso viene por la falta de planificación que todos lo tenemos, pero una de las estrategias para reducir el embarazo del adolescente, por ejemplo, es estructurar un proyecto de vida que se trace metas y que se trace puntos y obviamente elementos fundamentales que no ceda presiones como son el género y la autoestima son sumamente importantes. Le mencionaba esta situación, hubo un cambio de alguna manera del ingreso a la educación superior hace algunos años cuando hacíamos el proyecto y comenzó justamente este examen para ingreso a la universidad, ¿no? Y en un momento este examen para ingreso a la universidad, ustedes recordarán, no era obligatorio. Así es. Actualmente todo el mundo dentro de su examen para ser bachiller tiene obviamente las posibilidades o dentro de este examen para ingresar en la universidad. Lo que sucedió en ese momento, hablo del año 2013 más o menos, cuando comenzó esto, cuando no era obligatorio, muchas chicas de un colegio de aquí de la ciudad dijeron, bueno, yo no voy a tener las posibilidades de ingreso. El ingreso a la universidad es sumamente complicado. Realmente hay situaciones que a lo mejor no son el punto en este programa, pero obviamente truncan el proyecto de vida y evidentemente tienen el rol, la asignación de rol de género. Las adolescentes, si no voy a ser un profesional, ¿qué me toca hacer? Madre. Exactamente. Es terrible eso de la asignación de género. Y hubo una epidemia de embarazos en adolescentes, justamente porque la concreción del proyecto de vida de esas adolescentes era únicamente cumplir con ese rol social. Es donde nuevamente entran las concepciones de género, es donde nuevamente entra la autoestima y es nuevamente donde obviamente la educación en el hogar, en los colegios y definitivamente por parte de los profesionales de la salud debe estar presente para generar un cambio en la forma de ver y en la visión y en la planificación de vida que tengan los adolescentes. Usted decía hace un momento que los adolescentes son incitados a tener relaciones sexuales tempranas para afianzar el rol. Ahora, aquí es una vulnerabilidad increíble en sus derechos de identidad incluso. Hay historias de vida donde le cuentan, dicen, fui llevado a los 12, 13 años a un prostíbulo, 15 años a tener unas relaciones sexuales y a mí no me agradaban las mujeres, pero simplemente fui. Esa falta de irrespeto, esa falta de identidad, pues también vulnera una sociedad que está en construcción. Una cosa que nosotros queremos hacer para beneficiar a la salud puede terminar siendo
yéndose contra, ¿no es cierto? El embarazo en la adolescencia, dice, puede tener repercusiones familiares, sociales muy grandes, ¿no es cierto? No solo obstaculiza el desarrollo psicosocial, sino que se asocia a deficiencias en la salud, con un mayor riesgo de muerte materna y con una mayor debilidad en la salud tanto del niño como de la madre, y esto implica niveles mucho más de pobreza. Estos temas estamos analizando con el doctor Bernardo Vega, que es médico especialista en ginecología y obstetricia, que tiene su consulta privada en la Clínica Vega, en la calle Bolívar 1016 y Padre Aguirre. Puede realizar sus consultas, sus diferentes comentarios. Ya vamos a estar leyendo un poco las preguntas que nos hacen, doctor. Queremos hablar sobre la falta de desinformación, digo yo, porque a donde quiera que usted vaya, los estados gubernamentales se han dedicado más a hacer papelería, a dar evidencias, que a hacer realmente una educación a nuestra cultura, a nuestros adolescentes, que son la base de la sociedad, doctor. Definitivamente, no solamente son la base de la sociedad, sino son el futuro de la sociedad. Así es, doctor. Hacer una inversión en la adolescencia, en la niñez y adolescencia, que son nada más que el 40% de la población de un país, es necesario, un país americano, de América Latina. Uh-huh. La información y la educación son dos elementos fundamentales. Yo pienso que cuando hacíamos este proyecto, teníamos el proyecto Cerca, hubo una intervención bastante interesante que trabajamos de manera aliada con la Estrategia Nacional de Planificación Familiar, la estrategia ENIPLA, ¿no? Donde obviamente era una estrategia intersectorial que participaba el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión Económica y Social, es decir, con varios elementos que permitían abordar desde varias ópticas el embarazo del adolescente. Se logró reducir con la estrategia NIPLA en un 5% el embarazo adolescente a nivel nacional. Ya. Con ese 5% se logró reducir para el año 2013 a 2014 un 22% la muerte materna. El objetivo de desarrollo del milenio era reducir la muerte materna a un 25%, es decir, el KID estaba allí. Sin embargo, en el 2014, cuando dieron el reporte del MIES, salió el 78% de embarazo. Luego obviamente se sustituyó, a finalizar el año 2014, se sustituyó por un plan que obviamente confundía los valores, como la abstinencia, como habíamos conversado hace un momento, como la abstinencia, como la castidad, como etcétera, como el elemento fundamental de una estrategia de política pública, y tuvo un repunte absoluto. Y evidentemente igual cosa pasó con el embarazo en adolescencia, ¿no? Doctor, ¿cómo combatir esto con la educación cuando es, a ver, todos somos padres? No me imagino, decía, esto es un programa de historias para un diván, cuentan historias, tenemos grabado un video más adelante, doctor, no sé si lo vamos a pasar, pero cuentan y dicen, yo no puedo concebir en mi mente que mi hija esté teniendo relaciones sexuales activas. No lo concibo. Mi varoncito ya, está bien, varoncito es el saber cuidar, pero mi hija, un horror. Y que le venga y le diga, oiga, mamá o papá, estoy teniendo relaciones sexuales con mi dame una intervención, llévame donde el médico. Primero, ¿cómo se van? O sea, da vergüenza irse donde el médico a decir, deme algo para empezar. Me contaba un adolescente que había tenido un fallo no había culminado su embarazo, y decía, yo luego me quise poner un implante y me dijeron que no, yo soy muy joven. Uh-huh. y eso me reprocharon. Entonces, ¿cómo quieren que me siga cuidando? Bueno, en realidad es una pregunta bastante compleja, ¿no? Yo pienso que todo debe nacer de un cambio cultural en el hogar. Tener en cuenta que obviamente el padre o la madre no está a las 24 horas con el adolescente. Obviamente si están iniciando relaciones sexuales, como lo demostramos a los 14 o 15 años, con estudios, no se lo van a contar, porque obviamente la comunicación se rompió. Fíjese usted, ¿cuánto hablamos con nuestros hijos o con nuestras hijas sobre sexualidad? No sobre relaciones sexuales, sobre sexualidad. Poquísimo, nada. Y esperar que
haya una comunicación en temas de sexualidad a los 14, 15 años, cuando toda la vida del adolescente no hubo la comunicación, definitivamente es de esperar una cosa, un imposible. Así es, doctor. La situación evidentemente nace en el hogar. Sin embargo, también la política pública debe acompañar a las necesidades sociales, ¿no? Fíjese usted que de alguna manera lo que se consiguió en ese tiempo, y ahora estamos luchando que también se incluya en el Código Orgánico de la Salud, es obviamente la posibilidad de la toma de decisiones independientes de los adolescentes, sobre todo en el campo de la sexualidad. Un adolescente, según la reglamentación y la normativa nacional, independientemente de su edad, está en su derecho de recibir información, asesoría, consejería y también medicación, de requerir en el caso para prevenir un embarazo en la adolescencia. Es decir, si hasta adolescente se le negó un método anticonceptivo sin más razón de que obviamente la edad era el óbice, claro, eso es una vulneración de un derecho para esa persona. Pero doctor, aquí una pregunta, dice, ¿qué me pasa si yo a mis 16 años ya empiezo a ponerme pastillas, inyecciones? ¿Cuáles son las repercusiones en la salud? Mire, yo pienso que es importantísima la pregunta. Muy buena, ¿no? Habíamos visto, inclusive con el proyecto Cerca generamos un centro de atención integral de adolescentes de un servicio público en colaboración con el Ministerio de Salud, y veíamos que obviamente dentro de los adolescentes hay una serie de mitos y tabúes. Uno de ellos es específicamente ¿no? El mito principal que tiene el adolescente es que el anticonceptivo me va a dejar infértil. Y obviamente que se daña mi cuerpo. O que se dañe el cuerpo. Una de las cosas que vimos dentro de la atención en este centro es que para comprobar si es que realmente dejaba estéril o no, un adolescente dejó de tomar el anticonceptivo y evidentemente comprobó que no era cierto. Se embarazó. Uh-huh. No se puede en términos generales estandarizar todos los anticonceptivos para todos los adolescentes. Hay indicaciones, digamos, generales de acuerdo a las características individuales que tendría cada uno de los adolescentes. Por ejemplo, los anticonceptivos, algunos tipos de anticonceptivos sí pueden incrementar el peso. Claro. Pero otros anticonceptivos en su defecto no incrementan el peso, es decir, se puede ir seleccionando el mejor anticonceptivo de acuerdo a la característica de la persona. Supongamos la pregunta específica de la persona que hace esta consulta: si comienza a usar un anticonceptivo a los 16 años no va a suceder absolutamente nada. Son mitos, ¿no? Sin embargo, lo principal es que use el anticonceptivo más adecuado para las propias características de ellos. Por ejemplo, si hay una relación sexual esporádica, ¿no es cierto? Uno de los mejores métodos anticonceptivos es un preservativo. Justamente esto iba a la pregunta, verá. Decían, los anticonceptivos estamos llenos de tabúes en la cabeza, llenos de creencias. Pensamos que la pornografía que han visto los jóvenes o donde aprenden los adolescentes, ven cosas increíblemente fantásticas y dicen, no me da un preservativo. No me da un preservativo. Son muy pequeños, son muy grandes, grandes. Y un adolescente quiere tener un pene de unos, inmenso, como ve en las películas. Y esto es el mayor problema de autoestima en los niños adolescentes que están formándose. Efectivamente, yo pienso que una de las principales fuentes de información que tienen los adolescentes son las redes sociales. Y muchas veces, como es comprobado, lo que está en internet en muchas ocasiones no es cierto. Y peor aún cuando se habla de pornografía, ¿no? Relaciones sexuales que duran horas y obviamente posiciones gimnásticas inclusive para las relaciones sexuales definitivamente no están dentro de la normalidad o no están dentro de lo que es regularmente. Pero si eso aprendieron. A ver, sí es cierto que existen tamaños de preservativos. Sí es cierto. Definitivamente, pero el preservativo estándar es el que normalmente puede servir para una relación sexual. Es el que normalmente está de venta y definitivamente, inclusive si un adolescente usa un método anticonceptivo regular, llámese inyecciones, pastillas, implantes, etcétera,
También yo suelo recomendar que use un preservativo. ¿Por qué? Una de las epidemias que estamos teniendo en nuestro país son el incremento anual de casos de VIH. La única forma de prevenir el VIH es decir, tenemos 4.000 casos, 4.200 casos nuevos de VIH cada año. Imagínese. Cada año. Y obviamente la edad en donde se adquiere la infección principalmente está entre los 15 y los 29 años, es decir, dentro de la adolescencia y la juventud. Una relación sexual sin protección, una relación sexual que evidentemente no cumple esos estándares adecuados para la propia autopreservación o para el propio autocuidado, definitivamente a más de un embarazo en adolescente pone en riesgo el desarrollo de una infección de transmisión sexual, como es el virus el virus del papiloma o en este caso el VIH, ¿no? Es decir, sí, definitivamente no hay una repercusión a futuro, no va a haber esterilidad, y analizando la característica de la persona, si tiene tendencia a aumentar de peso, pues se puede ver alternativas de anticonceptivos que se pueden usar inclusive cuando hay sobrepeso u obesidad. Y esos deben ser, doctor, no sé, esos deben ser gratuitos. O sea, una exhortación aquí. Son gratuitos. Deben ser distribuidos de manera gratuita. Son gratuitos y evidentemente y las instituciones ser de buena calidad. Son de buena calidad. Yo pienso que realmente no hay un medicamento que las instituciones públicas, sobre todo las estatales, estén distribuyéndola sin cumplir ese requisito. Siempre se cumplen estándares, sobre todo en anticoncepción son medicamentos probados a nivel internacional, ¿no? Qué bueno. Doctor, estamos hablando con el doctor Bernardo Vega. Dice que la reducción del embarazo adolescente implica pues asegurar el acceso a métodos anticonceptivos efectivos, ¿no? Muchas niñas y adolescentes tienen que abandonar sus estudios debido a un embarazo, lo que tiene un impacto a largo plazo en las oportunidades de completar la educación, incorporarse a un mercado laboral y así participar, y pocas posibilidades de participar en una vida pública y política. Como resultado, las madres de adolescentes están expuestas a situaciones de mayor vulnerabilidad y a reproducir patrones de pobreza y exclusión social. Estamos hablando con el doctor Bernardo Vega a través de Obsesión Radio. No se olvide compartir esta publicación y darle like a nuestra página. Prevenir el embarazo adolescente, doctor. Entre lo que usted nos menciona, ¿usted piensa que hace falta leyes, que hace falta normas a nivel trabajo, a nivel, usted decía de la familia, institución, pero qué más falta por hacer? ¿Por qué estas cifras no bajan? Falta todo. Volvemos a lo mismo, ¿no? El acceso a los métodos anticonceptivos todavía es una brecha que tienen los adolescentes. Solo el 5% de los adolescentes ha ido a un servicio de salud, solo el 10% de los adolescentes conoce dónde queda. Entonces todavía es necesario trabajar en este tema. La educación entre pares es un elemento fundamental. La inclusión dentro de la currícula, dentro de los colegios y escuelas de educación o temas, no de manera transversal, sino ya explícitos de educación sexual es absolutamente necesario. La educación no existe un pensum digamos específico así dentro de escuelas y colegios. Por oposición de los padres de familia. Mire, yo pienso que uno de los artículos que publicó la Organización Mundial de la Salud en esta semana precisamente hace un análisis de la educación sexual en los colegios. El mito de los padres o la creencia de los padres de familia es que obviamente cuando se les habla de sexualidad a los hijos es abrirles los ojos e incentivar a que tengan relaciones sexuales, cosa absolutamente falsa, cosa absolutamente demostrada científicamente que no es así en varios estudios internacionales de altísima calidad. Más bien, si no hablamos y los adolescentes siguen teniendo relaciones sexuales a 14, 15 años, están enfrentando ciegos y sin información una sexualidad que definitivamente es peligrosa y vulnera un derecho. Los adolescentes tienen derecho a obtener información adecuada, veraz, oportuna y científica en los espacios en los que se encuentran, es decir, formación en los colegios, formación a los padres de familia y definitivamente reconocer al embarazo en adolescente como un problema de salud pública. Si no hacemos nada, si mantenemos
mantenemos el status quo, si definitivamente simplemente nos oponemos por oponernos a la educación sexual, la situación va a seguir exactamente igual o peor en las circunstancias que estamos ahora. Doctor, aprovechemos la formación de la especialidad del doctor Bernardo Vega. Él es ginecólogo. Entonces, doctor, ¿qué exámenes usted recomienda a un adolescente que tiene una vida sexual activa y cada cuánto tiempo? Mire, prácticamente para usar anticonceptivos no necesita siquiera un examen. No saben decir de la vida activa. Uno ya que tiene vida activa sexual, no necesita exámenes rutinarios, salvo que se encuentren condiciones de enfermedad que se puedan evidenciar, secreciones, infecciones, molestias de tipo. Salvo eso no se necesita. Inclusive el Papa Nicolau, el famoso Papa Nicolau, no se aconseja que se haga en tan temprana edad. Se aconseja a nivel, o la normativa a nivel internacional es que se haga sobre los 21 años, porque antes de esa edad muchas veces va a estar presente un virus que se contrae por infecciones o relaciones sexuales, como el virus del papiloma. Es decir, no necesita simplemente tener un control periódico, un control anual y seguimiento con los métodos anticonceptivos. Es más, inclusive dentro de las instituciones públicas y en otros países se implementó una estrategia de que una vez ya que inició un método anticonceptivo un adolescente, ya no tenga que hacer una consulta médica cada vez que recibe o cada mes que recibe su dosis de anticonceptivo, sino simplemente se da una tarjeta para que retire y el control se hace anual. O por ejemplo, con implante, el control puede espaciarse hasta más de un año, salvo que haya complicaciones. Es decir, no se requiere un estudio específico, no se requiere un control exagerado, no se requiere... algo natural, ¿no? Definitivamente es algo que en adolescentes tiene muchísimo más bajo riesgo que en personas que de mayor edad el uso de anticonceptivos, y el beneficio es mucho más alto. Doctor, sobre las repercusiones sociales, el miedo a ser rechazados, una de las consecuencias, los padres cuando se enteran que está embarazada su adolescente, pues lo primero que hacen es preocuparse de sí el caso, preocuparse de qué dirán los demás, les retiran el apoyo, les obligan a madurar. Y yo dice, antes venía de la escuela del colegio a hacer mis deberes, ahora tengo que venir a darle de comer, no hay el apoyo, y hay la creencia que dicen, no, si es que no se le apoya, no ha de aprender, otra vez se ha de ir a embarazar. ¿Qué tan es cierto tiene esto, doctor? A ver, mire, hay situaciones que hemos visto que definitivamente a los adolescentes que han tenido un embarazo no es el fin del mundo. Realmente yo quisiera dejar eso claro, pero no es el fin del mundo cuando existe el apoyo de la familia. Hay que apoyar. Primera cosa, en colegios de Cuenca hace un tiempo, ventajosamente ahora ha cambiado una situación, mencionaban que una adolescente embarazada definitivamente no podía estar en ese colegio porque era un colegio de señoritas, entre comillas, y eso vulnera el derecho a la educación de una persona. Doctor, y se hace y sigue presente. Sigue dándose. Una adolescente, un par de enamorados teniendo relaciones sexuales en el baño. Yo sé que no es el lugar, pero le habían llamado al DS, famosos DS, y le habían dicho que primero le habían dado un sermón del siglo, luego le habían dicho que le amenazándole, haciéndole tener miedo, que van a llamar, le habían expuesto a todo el colegio. Doctor. Bueno, mire, son situaciones absurdas y evidentemente no es el lugar, ¿no? Yo pienso que no es el lugar, pero todo tiene su momento y todo tiene su espacio, y más aún cuando se toma una decisión de hacerlo, y lo principal es tener la protección necesaria para hacerlo. Definitivamente el lugar no es el adecuado. Sin embargo, el exponer, el vulnerar, el criminalizar y el penalizar situaciones como estas son sumamente negativas. Por ejemplo, conocíamos en una parroquia rural donde hacíamos el estudio, una chica de unos 15 años se quedó embarazada, ¿no? Y definitivamente los padres se sintieron absolutamente decepcionados. La echaron de la casa. Imagínese. Estaba viviendo con unos familiares dentro de esta misma comunidad, pero como era su segundo hijo,
le estigmatizaron, le dijeron que era una cualquiera. La señora de la tienda se negaba a venderle porque en la tienda le decían que no venden a cualquiera. La chica tuvo que salir de esa comunidad y mudarse a la ciudad con dos hijos adolescentes. No hablamos actualmente solamente de la prevención del primer embarazo adolescente, estamos hablando de la prevención del segundo embarazo adolescente. Porque fíjese usted que muchas veces nosotros tenemos el mito que ya se quedó embarazada, entonces ya de aprender que no se hace. Pero sin embargo, muchas veces las condiciones que primaron en el primer embarazo en adolescente no se modificaron para el segundo, y estamos hablando actualmente también para la prevención del segundo embarazo adolescente. Es decir, las repercusiones familiares son sumamente importantes, y definitivamente la vulneración de derechos a los adolescentes puede estar presente en este tipo de circunstancias. Los propios padres les obligan a abandonar los estudios, se les obliga a trabajar. Se les obliga evidentemente a situaciones. Necesariamente hay que tener responsabilidades como padre y madre, pero obviamente teniendo un equilibrio para que obviamente no coartar esa libertad de las personas y garantizar ese derecho a superarse, ese derecho a tener acceso a una educación y a tener obviamente un proyecto de vida que debe concretarse. Más bien aquella adolescente que está o ha sido madre adolescente, se debe buscar la posibilidad de reinsertarla dentro de los establecimientos educativos, trabajo, todo. Y definitivamente ser un soporte. Y muchas mujeres han salido adelante siempre y cuando hay el apoyo de la sociedad, de la familia, dentro de esta situación, donde los padres muchas veces somos corresponsables porque tuvimos la omisión de comunicarnos y de informar a nuestros hijos tempranamente y de manera adecuada las situaciones a las que estaban expuestos en la vida y en la sociedad. Qué honor hablar con el doctor Bernardo Vega, en realidad un investigador de primera línea, un médico de la ciudad de Cuenca, que se dedica a estos temas, ¿no?, del embarazo adolescente, un médico que ha estado investigando y buscando pues algunas posibilidades para mejorar la salud del adolescente. Agradecemos la presencia de ellos, les queremos invitar pues a seguirnos escuchando y sintonizando Radio Obsesión, una radio diferente, una radio que busca de alguna manera pues tratar esos problemas que son medulares para la sociedad. El autoconocimiento, la diversidad, la afectividad, la salud, la vida sexual, la anticoncepción y el embarazo, riesgo en las enfermedades, pueden ser las 1000 caras que presenta esto en esta etapa de vida denominada adolescencia, donde existen múltiples cambios, como había dicho el doctor. Doctor, hemos llegado a la parte final para Radio Obsesión y para Historias para un Diván, pues ha sido un honor tenerle en nuestro estudio. Quisiera comprometerle para que siga algún momento aceptando las invitaciones. Ha sido la agendación de más de un año, porque sus múltiples ocupaciones del doctor no nos podía acompañar. Queremos no irnos sin antes saludar a las personas que se han conectado, algunos comentarios, estaremos contestando luego pues las diferentes preguntas y comentarios. Adelante con cabina, por favor. Tenemos muchas personas conectadas a su programa Doctor Santos, Historias para un Diván. Está con nosotros Eduardo Segarra. Juan Diego Carpio Espinosa dice: saludos, estimado doctor Vega, y excelente programa, doctor Santos, saludos desde Quito. Saludos. Una opinión de Juan Diego Carpio Espinosa dice: es necesario educar en toma de decisiones responsables para promover un cambio generacional con promoción de la salud sexual y reproductiva, no desde la prohibición, sino desde la conciencia. Excelente tema. Efectivamente. Muchas gracias. También tenemos saludos para Josué Carpio, también está con nosotros Marlene Vázquez, María Fernanda Rangel, nuestra compañera desde México, también está con nosotros Jackie Sari, Fer Cordero, también está Tina con nosotros, Clever Pangol, está también Alba Belezaca, el psicólogo Fabián Granda se ha unido también a esta transmisión, también se ha unido Cris Rivas y Vinicio Ávila. Muchas gracias, muchas gracias. Este programa de Historias para un Diván Internacional toca unos temas fundamentales en la salud. Esta semana hemos estado junto al doctor Bernardo Vega Crespo, que tiene su consulta en la Clínica Vega, ubicada en la Bolívar 1016. Él es médico
con muchos años de experiencia en ginecología y obstetricia. Además, es especialista en, voy a dejar que diga el mismo. Colposcopia y patología del tracto genital. Prevención del cáncer de cuello de útero. Es muy importante que las mujeres que tengan una vida sexual se hagan sus análisis, que tengan problemas de salud, pues acudan donde el médico para que hagan su control. Hemos hablado de diferentes temas, sobre todo hemos concluido que falta mucho. Doctor, falta un camino por ser recorrido. Yo concuerdo mucho con el comentario, ¿no? Vamos trabajando sobre el tema ya varios años. Sí, doctor. Y definitivamente hemos visto que ya quienes en ese tiempo fueron adolescentes, ahora ya adultos, tienen una visión distinta. El cambio que hemos logrado cuando se hacía la intervención en el proyecto es que aquellas personas que recibieron, o bueno, beneficiarios de la información, ya van a tener un chip distinto, una forma de ver distinto, y esperamos que cuando sean padres, obviamente pongan en práctica esta visión. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado en otros países? Necesariamente el tiempo y el cambio generacional son sumamente importantes, pero aunados a una política que definitivamente parta de una educación proactiva, de una educación, como bien lo mencionaba en el comentario, no basado en la penalización y en la discriminación, sino más bien de manera proactiva, que el adolescente busque y tome decisiones adecuadas e informadas en su salud sexual y reproductiva. Sin embargo, hacer esta inversión ahora es obviamente planificar y reducir esta problemática en el futuro. Dios le pague, doctor, por estar con nosotros. Le vamos a invitar a que un mensaje final, doctor, para las personas que nos están escuchando y para las personas que nos van a reproducir. Doctor. Bueno, inicialmente, como decíamos en el programa, este es un programa que nos permita reflexionar. Casa adentro, cada uno de nosotros sabemos nuestras deficiencias y nuestras potencialidades en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Sabemos también que dependen de nosotros nuestros hijos, nuestros adolescentes y nuestro entorno inmediato, como profesionales, como personas, como padres. Debemos informarnos y obviamente dar una información, una educación adecuada, una educación veraz, oportuna a nuestros hijos y a nuestro entorno inmediato, y sobre todo develar esos mitos, esos tabúes que siempre existen en toda sociedad, y programas como estos, José, que yo le felicito, gracias, son aquellos puntos fundamentales que nos permiten ir despejando esos velos, esos tabúes, esas situaciones que realmente, más bien, en vez de beneficiar, ponen en riesgo una educación y sobre todo una vida que está basada en la sexualidad y obviamente en el desarrollo de las personas. Gracias, doctor Bernardo. Un gusto tenerle otra vez. Reitero mi agradecimiento a usted por la ayuda que nos brinda y por su trabajo desinteresado con la adolescencia. Dios le pague, doctor. Muchas gracias, José. Queremos invitarles a que no se desconecten de la señal de Obsesión Radio. El día de mañana tenemos viernes musical. Tenemos a una gran cantante acá. Meli Bustamante va a estar acá en Obsesión Radio, en el programa de Manía Musical, y tenemos también a don Mario Alberto en los viernes bohemios. No se pierda y la programación de Obsesión Radio para usted. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde ser infinitos universos en este fugaz momento llamado vida. Yo soy José Santos y nos vemos la próxima semana en Historias para un Diván. Bueno. Somos Obsesión, la radio visual que fija tus sentidos. Ella vive conmigo en mi inconsciente. Ella es dueña de mi pasado y mi presente. Su morada es mi falta de seguridad y su comida mi ansiedad. Ayúdame, Freud. Ella pisa cada uno de mis pasos, bebe el vino junto a mí del mismo vaso. Ella es la mujer perfecta que me construyó, mamá, y está jodiendo mi psicología. Ayúdame, Freud.
ser adoptado.